Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy martes 24. Estamos en la serie Esperanza Viva. Este es el día 20 y se titula Así se ve la libertad. Así se ve la libertad. Hoy vamos a leer 1 de Pedro 3:8 y vamos a hacer este devocional como una especie de conclusión a lo que el apóstol Pedro viene diciendo a los cristianos. Primero a los esclavos, luego a las mujeres y luego a los hombres. Esta va a ser una conclusión. Por eso se llama Así se ve la libertad. Así se ve nuestro cristianismo. Recuerden que hemos dicho ya varias veces, espero que ya quede súper claro, que estas órdenes, consejos, reglas que dice el apóstol Pedro a los cristianos no son reglas. Así de cumplan estas reglas para alcanzar la salvación, si no van a irse al infierno. No es moralismo, no es legalismo. Es el resultado de lo que Dios ya hizo en nosotros. Dios envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros, hace una transformación en nuestro corazón y eso se nota en nuestra vida diaria, eso se nota en cómo vivimos en el día a día. Y el día de hoy vamos a ir a la conclusión de lo que el apóstol Pedro ha venido diciendo y creo que va a haber muchas enseñanzas valiosas para nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, porque día a día tienes alimento espiritual para nosotros, Señor. Por favor, permite que podamos degustar, Señor, de esta palabra que hoy tienes preparada para cada uno de nosotros. Háblanos, transfórmanos. Lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a 1 de Pedro 3:8. Dice así la palabra de Dios. Finalmente, comienza diciendo el apóstol Pedro, noten cómo él mismo trata las siguientes palabras como una especie de conclusión a todo lo que ha venido diciendo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Otra vez, lo vuelvo a repetir. Primero el Evangelio. Primero, Pedro planteó el Evangelio de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y ahora, cómo se muestra esa salvación en nuestra vida diaria. Por eso este devocional se llama Así se ve la libertad. También pudimos decir así se ve la fe, así se ve la salvación, así se ve el cristianismo. ¿Cómo se ve en la vida diaria? El cristianismo no es solamente una fe que te platica alguien, una teología acá muy elevada. El cristianismo es algo que se vive día a día. ¿Cómo se ve? En la práctica, ¿cómo se ve el cristianismo? Bueno, el apóstol Pedro nos ha venido diciendo esto durante algunos días. Se refirió primero a los esclavos, luego a las mujeres, luego a los hombres. Pero creo que vale la pena que notemos, mis amados hermanos, a quién le está escribiendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ya lo hemos dicho también, le está escribiendo a un grupo de cristianos en Asia Menor. Lo voy a decir así, a ver si se entiende. Que no tenían el sartén por el mango. No eran los más ricos, populares, influyentes, poderosos en la sociedad, sino todo lo contrario. Eran perseguidos, eran señalados, eran vistos como escoria social. Se les rechazaba. No tenían el poder en sus manos, todo lo contrario. El poder estaba en contra de ellos, en contra de los cristianos. Y muy a menudo así es. Probablemente el día de hoy nos acerquemos a una época así, donde los cristianos somos rechazados, somos vistos como casi que enemigos de la sociedad, retrógradas, fanáticos con pensamientos anticuados. Y el apóstol Pedro les dice, bueno, ya que no tienen el sartén por el mango, esta es la manera como debemos vivir los cristianos. Y en ese sentido debemos entender lo que el apóstol Pedro le dijo a los esclavos, sujétense a sus amos, incluso a los que no son tan buenos. De pronto hay a quienes les molesta que la Biblia diga eso. Nos gustaría de pronto que la Biblia dijera algo, esclavos, algo así como esclavos, rebélense en contra de sus amos porque ustedes son libres y hagan una revolución, levántense en armas y no permitan que nadie les diga. Y el apóstol Pedro ni la Biblia, no pugna por ese tipo de revolución. No me malentiendan, la palabra de Dios sí es revolucionaria, pero no ese tipo de revolución humana de armas y violencia. La palabra de Dios sí hizo una revolución en los corazones de las personas y que ha venido transformando el mundo desde entonces. Piensen ustedes, ¿dónde fueron los primeros países donde se abolió la esclavitud? Precisamente los países donde el cristianismo había sembrado. Ahora, ha habido pecados sociales terribles, a veces en nombre de Cristo Jesús, a veces en nombre de Dios, en contra de lo que de verdad Dios dice, pero equivocadamente la gente en nombre de Dios a veces ha esclavizado, a veces ha cometido guerras y crímenes terribles.
Dicen que es en nombre de Dios, pero es totalmente en contra de lo que Dios de verdad enseña en su palabra. Y el apóstol Pablo aquí en realidad lo que está haciendo es y la palabra de Dios lo que hace es una revolución desde lo profundo, desde el corazón. No desde arriba, no desde el poder, no desde los gobiernos, sino desde transformar cada corazón, transformar comunidades que entiendan, por ejemplo, que cada ser humano es hecho a imagen de Dios y cada vida es valiosísima. Y por eso nadie, nadie con permiso de Dios pudiera esclavizar a otro ser humano por quien Cristo murió, quien también fue creado por Dios, quien también está hecho a imagen de Dios. Ningún cristiano podría abusar de otro cristiano o exigir un sometimiento servil a otro que fue creado a imagen de Dios y que también Cristo murió por él. Por eso este devocional se llama Así se ve la libertad. Porque cuando entendemos que Cristo Jesús ha muerto por todos y cuando Él ha hecho una transformación en nuestros corazones, nuestra manera de vivir es diferente. Nuestra manera de vivir es diferente. Y esto aplica también para nosotros hoy. Ya dijimos en nuestro matrimonio, en nuestras familias, también en nuestros trabajos. Saben que hay algunos que dicen, yo sé que esto nos va a parecer a lo mejor un poco extraño, pero hay algunos que dicen que la esclavitud del Imperio Romano, ese tipo de esclavitud, ya dijimos, no se parece al tipo de esclavitud cruel, racista, deshumanizante del que había que a veces pensamos en esa esclavitud que había, por ejemplo, en Estados Unidos o en las 13 colonias. No, la esclavitud en la época en la que se escribió la Biblia, algunos dicen que se parece más a tener un trabajo el día de hoy. El día de hoy tenemos, los que tienen un trabajo, tenemos que ir a la oficina. Si no vas, no te pagan. Tienes que obedecer lo que te dice el jefe. Si no obedeces, no te pagan. Tienes que cumplir con ciertas horas, con ciertos... Hay quienes piensan que la esclavitud de aquella época se parece a eso. La verdad es que no creo que sea totalmente cierto esto, porque por supuesto que detrás de la esclavitud sí había una concepción de un poderoso teniendo la posesión de un ser humano. Algunos dicen que así son algunos empleos, ¿no? El día de hoy, y probablemente sí lo sea. Pero lo que sí creo es que los principios del apóstol Pablo se pueden aplicar el día de hoy a nuestra vida del siglo XXI, nuestra vida en el trabajo, en la familia. Así es que vamos a hacerlo. Porque el apóstol Pedro dice algunas cosas muy, muy importantes que vamos a estar estudiando no solo hoy, sino también mañana, si es que no se despeguen. Pero hoy quiero decir otras 5 cosas. 5 cosas que deben gobernar en nuestras relaciones, en nuestras actitudes de todos los días. Vamos a leer una vez más este pasaje, es un solo versículo, lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pedro: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. 5 cosas que nos dice aquí el apóstol Pedro. Número 1, armonía. Armonía. Busquemos estar en armonía unos con otros. Hay un meme que vi el otro día de unos ratoncitos y le dice un ratoncito al otro: oye, en el trabajo todos se la pasan peleando conmigo. Y le dice su amigo el ratoncito: pues ya no les hagas caso. Y le dice el ratoncito: ¿qué? ¿Quieres pleito o qué? Y entendemos por qué anda de pleito con todos. Hay gente así, ¿no? Que siempre está rodeada por drama, que siempre está rodeada por pleito, que siempre está rodeada de conflicto. Y dice: es que todos la traen contra mí. Más bien es esa persona la que la trae contra todos. Un cristiano vive diferente. Un cristiano procura estar en armonía con todos. Para eso se requiere todo lo que vamos a ir diciendo ahorita en los siguientes consejos. Se requiere amor, se requiere perdón, se requiere comprensión, se requiere humildad. Busquemos estar en armonía, mis amados hermanos. Así se ve la libertad. Cuando Cristo Jesús nos ha liberado, no tenemos por qué andar de conflicto con todo el mundo. Número 2, compasión. Me encanta la palabra compasión. La pasión significa sufrir o experimentar. Significa con alguien. Compasión significa experimentar la pasión de otro, experimentar, sufrir con alguien. Se parece a la palabra misericordia, ¿no? Que traigo a mi corazón la miseria de otro. Se parece a la palabra empatía o simpatía. Hago de tus sentimientos los míos. Se traduce con nuestra frase en español: me pongo en tus zapatos.
Pongámonos en los zapatos de otros. A veces muchos de los conflictos que tenemos entre seres humanos es porque no nos ponemos en los zapatos del otro. No ofrecemos comprensión, no ofrecemos compasión. Número 3, amor fraternal. Dice el apóstol Pedro, que haya amor fraternal entre ustedes, especialmente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la comunidad de seguidores de Jesús. Debe reinar el amor, mis amados hermanos, debe reinar el amor. Somos diferentes unos de otros, pensamos diferentes unos a otros. Pero ante todo, el amor fraternal, dice el apóstol Pedro. Somos una familia. El apóstol Pedro ha venido enfatizando eso, que la iglesia de Cristo, la comunidad cristiana, es una familia. Y como en toda familia, quizá podríamos decir, hay conflictos, pues sí, pero también como en toda familia hay lealtad y amor. Número 4, bondad. Bondad los unos con los otros. Seamos buenos los unos con los otros. Seamos, me gusta la palabra amables. Alguien que es amable es alguien que es fácil de amar. De pronto hay gente que es bien difícil de amar. Gente espinosa. Gente que siempre está viendo lo mal en todos. Gente que siempre te da la contra. Gente que nunca te ofrece comprensión. Siempre ofrece crítica, siempre ofrece resistencia, siempre dice no. Seamos amables, seamos buenos. Y por último, humildad. Humildad, termina diciendo el apóstol Pedro, sean humildes, sean humildes. Los soberbios, los engreídos, los altivos, lo voy a decir así, seco, directo, así planamente, caen gordos, caen mal. Los soberbios, los altivos, los que se creen mucho, los que siempre están hablando de sus 1000 logros, los que siempre están diciendo yo soy el mejor, los que siempre hablan y hablan y hablan para alentarse a sí mismos. Pagado de sí mismo, dicen en algunos países, ¿no? Se pagan, digamos que se hacen publicidad a sí mismos todo el tiempo. Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice el otro, yo soy muy bueno. Seamos humildes, mis queridos hermanos. Y todo esto, el apóstol Pedro nos lo dice para que vivamos en armonía los unos con los otros. Aún en medio de un mundo que tacha a los cristianos de retrógradas, de fanáticos, de amargados. Bueno, demostremos que no es así. Demostremos que no es así con nuestra manera de vivir todos los días. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos mostrar la gracia, el amor, el perdón, la justicia de tu Evangelio, Señor, con nuestra manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.